Bueno, siguiendo con alfalfa, acá tenemos la época y la densidad de siembra. En cuanto a la época de siembra, hay dos épocas de siembra. Una es en otoño, marzo y abril, y otra es en primavera. La fecha de primavera muchas veces no se dan las condiciones de temperatura y humedad, sobre todo de humedad, y hay mucha competencia con malezas. La que siempre más se utiliza para las pasturas semipermanentes implantadas, y en este caso para la alfalfa, es la época de siembra de marzo a abril. En cuanto a la densidad de siembra, ahí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, la densidad de siembra va a variar de acuerdo al método de siembra. Es muy distinto si trabajamos con un método convencional, con laboreo del suelo, con una sembradora de siembra al boleo, que tiene un 40% de eficiencia de siembra, no de implantación, o con una sembradora de grano fino en línea, que tiene entre un 60 y un 70% de eficiencia de siembra. Y es muy distinto si trabajamos con una sembradora de siembra directa que está arriba del 90% de eficiencia de siembra. Pero en términos generales, cada vez tenemos que tratar de seguir tratando de ganar en tecnología, aprendiendo de la agricultura, y tenemos que tratar de seguir sembrando. Aproximadamente, actualmente se está sembrando un 40% de las pasturas semipermanentes implantadas de alfalfa, base de alfalfa, con siembra directa, tratar de llegar a un porcentaje mayor, porque su eficiencia es mayor. En el caso de las pasturas, en términos generales, de los sistemas convencionales, se utiliza sola 10 a 12 kilogramos a 15 kilogramos por hectárea de semilla, y si se utiliza consociada, se va a bajar esa densidad de siembra a 10 a 12 o a 6 a 8 kilogramos por hectárea. La densidad de siembra va a variar por el método de siembra, por la calidad, los parámetros de calidad de la semilla, y si se siembra pura o consociada. Si los parámetros de calidad de la semilla son de un 60%, hay que poner más semilla que si son de un 90% de energía y poder germinativo. Y si se siembra pura, se pone más densidad de siembra; si se siembra consociada, se baja la densidad de siembra. Ya vuelvo a repetir, en las siembras al voleo y las siembras en línea convencionales, 10 a 12 a 15 kilogramos sola, consociada 6 a 8 kilogramos de alfalfa. Después vamos a ver cómo son las concentraciones. En cuanto a la siembra en siembra directa, se pueden bajar porque la eficiencia de siembra es mucho mayor. Bajar a un 4 a 6 kilogramos de semillas por hectárea. 4 a 6 kilogramos por hectárea, incluso a veces menos. Sin embargo, quiero aclararle que hay un trabajo realizado por el INTA, en el cual han utilizado entre 15 y 18 kilogramos de semilla por hectárea, y le ha dado excelentes resultados, aunque es muchísimo en siembra directa, excelente resultado en cuanto a la cantidad de forraje y en el tiempo, con buen manejo, por supuesto, y buena implantación. Pura consociada, la alfalfa pura puede tener algunos tipos de problemas. Uno de los problemas que vamos a tener va a ser el problema de timpanismo, ya lo vamos a ver, y otros dos problemas que se pueden dar en pastoreo directo. Pero en ese caso, las consociaciones se hacen. La sembrada pura consociada va a depender mucho de las zonas del país y del sistema productivo. Es decir, en algunas zonas se utiliza más pura, como por ejemplo se utiliza mucho puro en la cuenca lechera santafesina, y hay zonas del país como puede ser la zona de Buenos Aires, en el sur, en el centro y norte de Buenos Aires, que por ahí se utilizan pasturas más consociadas, o en el sur de Buenos Aires, porque depende mucho de la zona y también depende del sistema productivo, si es un sistema de leche, si es para producción de carne, para cría, para invernada, para terminación. Bueno, eso va a depender, y mucho también los objetivos que persiga el productor y el técnico que lo asesore. Las concesiones son para disminuir las concesiones son, por ejemplo, una alfalfa, 6 a 8 kilogramos por hectárea en convencional, con 4 a 6, siempre se siembran las consociadas, como pueden ser festuca y cebadilla criolla o raigras perenne, es 4 a 6 kilogramos por hectárea. En ese caso se realiza la concentración para disminuir los problemas de empaste,
hay un aporte de hidrato de carbono, materia seca y fibra por parte de la gramínea. La leguminosa le aporta nitrógeno por los nódulos nitrogenados, le aporta nitrógeno biológico al suelo, que lo utiliza la gramínea, sobre todo no para las anuales, pero sí para las semipermanentes, que duran 4 o 6 años. Y también es una mejora de la estructura del suelo por parte de las gramíneas. Así que esos son los factores más importantes por lo que se consocia muchas veces. Las alfalfas se clasifican en diferentes grupos. Estos grupos se clasifican de acuerdo al grado de latencia o reposo invernal. Eso significa, este es la clasificación primaria, es decir, primariamente se clasifica en forma primaria y en forma secundaria. En forma primaria, el factor más importante de la clasificación de alfalfa es el grado de latencia que late, que la planta late y no produce, o que tiene reposo en invierno. Esto acá lo podemos ver en la curva de alfalfa, la curva de más abajo en puntitos, es una alfalfa con latencia invernal, es decir, que no produce en invierno, empieza a dejar de producir en otoño, a fin de otoño, y empieza a producir más tarde en primavera y deja de producir en invierno. La segunda curva de producción, la de la raya continua, es una alfalfa de latencia intermedia, grupo 6-7, que son alfalfas que producen un poco más en otoño y empiezan a producir antes a principio de primavera, con lo cual tienen una latencia intermedia en el mes de invierno, en pleno invierno. Y la arriba es alfalfa sin latencia invernal, que son alfalfas de grupo 8 y 9 fundamentalmente, que producen durante todo el año, tienen una capacidad de rebrote de 28 a 30 días y producen 10 a 12 cortes o pastoreos por año. Son alfalfas que se utilizan mucho en los sistemas de producción de leche, fundamentalmente, también en el sistema de producción de carne, sobre todo para lo que es terminación, recría, invernada. En producción de leche se utiliza mucho en vacas de nordeño, no así en vacas secas porque produce síndrome de vaca gorda y produce edema de ubre, eso es un factor importante a tener en cuenta, y toda la parte de recría y todas las que sean las vaquillonas de reposición. Así que bueno, siguiendo la clasificación de las alfalfas en grupos, fíjense, con reposo invernal largo o con latencia invernal, acuérdense del reposo invernal, eso es una protección contra el frío en zonas muy frías, grupo 1, 2 y 3. Con latencia, esta es una clasificación que hice yo para tratar de agruparlas y que les sea mayor facilidad. Con latencia intermedia, grupo o reposo intermedio, grupo 4, 5, 6 y 7. Las más utilizadas en nuestra zona son las 6 y 7. Estas alfalfas son importantes porque tienen una buena relación tallo-hoja y tienen son muy buenas para hacer reservas, sobre todo para el tema de nidificación. Las alfalfas que le siguen son las sin reposo invernal o sin latencia invernal, grupo 8 y 9, muy utilizadas, son las más utilizadas de las sin reposo invernal. Son alfalfas que producen durante todo el año y nos estabilizan el sistema de producción. Lo ideal es llegar a tener en nuestra superficie de campo productiva un 80% de estas alfalfas en zonas más benignas, como puede ser la de la cuenca lechera santafesina. Y ya le digo, son alfalfas que no tienen reposo invernal, es decir, que producen durante todo el año. Se utilizan mucho para pastoreo, también se pueden utilizar para nidificación. Y en algunos casos también se están utilizando ahora un poco más, para ensilaje. Después vamos a hablar de eso. Y las alfalfas extremadamente sin reposo o sin latencia invernal, grupo 10 y 11. El grupo 10 se está utilizando un poco más comercialmente, el grupo 11 prácticamente no se utiliza, es decir que el grupo 10 y 11 comercialmente hay, sobre todo el grupo 10, pero no es de tanto utilizar, no se utilizan tanto. Las sin latencia invernal, grupo 8 y 9, son las que más se utilizan en la práctica y en el comercio, digamos, comercialmente. Acá tenemos una curva de producción de una alfalfa con reposo invernal. Fíjense cómo hay un bache de producción, una merma de producción en otoño y en invierno, y después hay un repunte en primavera y verano. Es una alfalfa que produce fundamentalmente, son las alfalfas
como eran las de sus abuelos, la pampeana, la cordobesa, que producían en primavera y verano, alfalfa con latencia invernal. Hoy ya hay variedades, por supuesto, más avanzadas de este tipo de alfalfa para zonas frías. Acá tenemos la curva de producción de una alfalfa sin reposo invernal. Tiene la misma producción que la anterior, lo único que está mejor distribuida a través de todo el año. En cuanto a que haya una mayor producción con una alfalfa sin latencia invernal, puede ocurrir, depende de muchos factores. Teóricamente nos da la idea de que una alfalfa sin reposo invernal produce mucho más forraje que una con latencia intermedia, pero eso es relativo y ya le digo, depende de muchos factores. Lo que sí tiene una mejor distribución de forraje a través de todo el año. Y eso es importante desde el punto de vista de estabilizar, sobre todo en los planteos lecheros, es fundamental. Las características de mayor importancia para diferenciar los grupos de alfalfa y las variedades, grupos de alfalfa, y dentro de los grupos de alfalfa hay variedades. Las variedades que son de ahora no van a ser las mismas variedades que van a estar cuando ustedes se reciban. Es decir, que siempre van avanzando por ingeniería convencional, ingeniería genética, organismos genéticamente modificados, por lo que sea. Hay avances de las variedades para lograr mejorar todas sus características. Pero las características de la alfalfa son, la característica de clasificación primaria es el grado de reposo de latencia invernal, como acabamos de ver. Y después hay características secundarias que tienen una tendencia, digamos. Por ejemplo, las alfalfas con grupos más intermedios, vamos a hablar más de las intermedias y las intermedias y de las sin latencia invernal, que son las que más utilizamos en la zona. En cuanto a la persistencia, por ejemplo, tiene mayor tendencia a persistencia a los grupos intermedios que los grupos altos. En cuanto a resistencia al pastoreo y pisoteo, también, por la forma de la planta y el porte de la canopia de la planta. En relación tallo-hoja, generalmente tiene una mejor relación tallo-hoja las de latencia, los grupos de latencia intermedia. Características de la corona. La corona, acá es importante saber que las alfalfas del grupo 8 y 9 sin latencia tienen la corona por encima del nivel del suelo. Las alfalfas con latencia intermedia están al nivel del suelo. Eso es importante desde el punto de vista del pastoreo, para proteger esa corona que es fundamental para la capacidad del rebrote, que está aérea en el caso de las alfalfas sin latencia, protegerla cuando se realiza los pastoreos intensos, y porque es fundamental para el rebrote y para la reserva de hidratos de carbono importantes para la planta. Acá es al revés, resistencia al pulgón, las alfalfas con grupos altos, el grupo 8 y 9 sin latencia invernal, son más resistentes al pulgón azul, verde y moteado. Esto es muy importante, es una característica. Esto en términos generales, las variedades tratan de mejorar todo esto, está claro. Resistencia a enfermedades de raíz y corona, son más sensibles los grupos altos a las enfermedades que los intermedios. La capacidad y la velocidad de rebrote, los grupos altos 8 y 9 tienen una gran capacidad de velocidad de rebrote. Son 28, 30 días, 32 días contra una intermedia de 40, 45 días. Hay mayor ramificación de tallos basales y, por ejemplo, hay cantidad de tallos, hay mayor ramificación, mejor porte de la planta y mejor relación tallo-hoja en las del grupo intermedio. Y bueno, estas son las características, pero esto es tener una idea. Yo creo que esto a mí lo que me interesa más es saber que las alfalfas que ustedes sepan que las alfalfas sin latencia invernal tienen la corona por encima del nivel del suelo y que son resistentes a los pulgones, a los problemas de pulgón azul, verde y moteado. Eso es muy importante. Si vos tenés un campo a 20, 30 kilómetros donde haces un sistema de pastoreo no maximizás tanto el pastoreo porque va a ser a lo mejor una franja cada 4 o 5 días, digamos, hay que tener en cuenta que esa alfalfa de grupo intermedio hay que ir a controlarlas porque pueden tener problemas de pulgón, son menos resistentes en términos generales a los problemas de pulgón. Pero no hay que maximizar tanto el manejo. Cuando tenemos alfalfa sin latencia invernal hay que maximizar el manejo y hay que tenerlos en sistemas productivos que estén cerca de la visualización del hombre para poder realizar los cambios del bolleo eléctrico y hacer los pastoreos rotativos adecuados. Entonces, el sistema de producción de leche es ideal. Para carne a veces se dificulta y se utilizan grupos intermedios.
¿Cuánto dura una alfalfa? Ya lo dijimos, con una buena implantación y un buen manejo inicial y posterior, una alfalfa puede durar de 4 a 6 años, tranquilamente, con buenos niveles de producción. ¿Qué nivel de producción de pasto de materia seca tiene por año? Ahora lo vamos a ver. Una alfalfa en términos generales puede tener unos 10.000 a 12.000 hasta 15.000 kilogramos de materia seca hectárea año, pero eso se puede llegar hasta con fertilización nitrogenada adecuada, fosfatada y por potasio, digamos, puede, sobre todo con fertilización nitrogenada y fosfatada, podemos llegar a producir hasta el doble, hasta 25.000 a 30.000 kilogramos de materia seca hectárea año. Siempre obviamente hay que hacer análisis del suelo y ver con cuánto hay que fertilizar, con qué hay que fertilizar y con cuánto hay que fertilizar. Eso es lógico. En cuanto a la calidad forrajera, la alfalfa es de excelente calidad forrajera, tiene una muy buena relación tallo-hoja, hay un gran consumo de hojas. Depende mucho del estadio fenológico, siempre floración, en floración o en 30, 40 o 50 o 80% de floración. En cuanto a la calidad, pero es de excelente calidad, tiene un 20 o 22% de materia seca. Tiene un alto porcentaje de proteína que puede ir del 20% hasta el 27%, 28% en el estrato medio superior. Tiene un porcentaje de energía de un 2,2 a 2,2 a 2,5 megacalorías por kilogramo de materia seca y tiene un porcentaje de fibra del 40 al 50%, pero es una excelente forrajera de excelente calidad. Promedio de producción, acá pueden ver una alfalfa en cuanto a promedio, del primer año, segundo año, bueno, esta es una alfalfa típica, dependiendo de fundamentalmente la implantación, el manejo, las características ambientales, las características climáticas, el grupo, las variedades y también, que ahí me faltó ponerlo, la fertilización. Con alfalfa fertilizada podemos lograr llegar a, en el tercer año, por ejemplo, 14.000, 15.000 kilogramos, podemos llegar a producir 20, 25.000 kilogramos hasta 30.000 kilogramos de materia seca hectárea año, con lo cual la fertilización de la alfalfa es un factor a tener en cuenta. Bueno, y acá lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a ver en el cuadro las letras que están arriba a la derecha, es con latencia, alfalfas con latencia intermedia y sin latencia invernal. Y a la izquierda tenemos el número de cortes promedio, años promedio, y los días entre corte y corte. Fíjense que en la latencia intermedia vos tenés el número de cortes por año promedio, son 5 a 6, que está en correlación con los días promedio entre corte y corte, que van a ir de 40 a 45 días promedio. En la alfalfa sin latencia tenemos 10 a 12 cortes por año y se condice con que generalmente esos cortes son la cantidad de cortes, los días promedios entre corte y corte son 28 a 30 días. Es decir, lo que tenemos que saber en esto es lo siguiente. Las alfalfas que más utilizamos, que son las con latencia invernal, el número de cortes por año son de 5 a 6 y la cantidad de días entre corte y corte generalmente son de 4 a 5. Estas alfalfas se utilizan mucho para nidificación. También se pueden utilizar para pastoreo directo. Las alfalfas sin latencia, como los días promedio entre corte y corte, o pastoreo y pastoreo, son de 28, 30, 32 días, generalmente se pueden realizar de 10, 11 a 12 número de cortes por año promedio. Esto es un poquito lo que quiere marcar esto va a variar de acuerdo a muchos factores, pero digamos en términos generales más o menos así. Vamos a dejar un ratito un recreo y seguimos enseguida.